27 de diciembre de 2007. Rawalpindi. Benazir Bhutto se pone de pie. Asoma el cuerpo por el techo solar de su Toyota Land Cruiser blindado. Minutos antes, el parque Liaquat Bagh era una fiesta ensordecedora. Miles de partidarios coreaban su nombre en pleno cierre de campaña. En la grabación se distingue. El sol de la tarde ilumina su inconfundible velo blanco. Parecía un triunfo político. Pero el peligro acechaba a escasos metros. De repente, el sonido seco de los disparos cortó el aire. 1, 2, 3. Inmediatamente después, el infierno. Una detonación masiva sacudió el asfalto. Un terrorista suicida activó su chaleco explosivo junto al vehículo. Humo negro, olor a carne quemada y pólvora. Los cristales del coche reventaron. La multitud pasó de la euforia al pánico en una fracción de segundo. La mujer que desafió a los generales militares se desplomó en el asiento trasero. Había sobrevivido a años de duro exilio. Se convirtió en la primera mujer en liderar una nación musulmana moderna. Se enfrentó a golpes de Estado y conspiraciones, pero esta vez no hubo escapatoria. La sangre manchó el tapizado del coche oficial. ¿Por qué regresó a Pakistán sabiendo que había una sentencia de muerte sobre su cabeza? Tenía dinero, contactos y una vida segura en Occidente. Pero la ambición política fue más fuerte que el instinto de supervivencia. A primera vista, el retorno de una salvadora democrática. Pero en realidad, una marcha fúnebre anunciada. Esta aristócrata, educada en las aulas de Harvard y Oxford, se había convertido en el objetivo número 1. Su asesinato no fue un acto aleatorio. Reveló el precio mortal del poder en un país fracturado entre la democracia y el autoritarismo militar. Pero esto era solo el principio. Benazir dejó instrucciones escritas, un testamento político redactado para el caso de su muerte. Esas últimas palabras cambiaron para siempre el destino de una potencia nuclear. Para desenterrar esta historia, nuestro objetivo es llegar al 1.000.000 de suscriptores. Parece una cifra alta, pero con tu apoyo es posible. Suscríbete ahora. Dale al botón de me gusta. La investigación comienza aquí. 21 de junio de 1953. Karachi ardía bajo el sol. En ese calor nació Benazir Bhutto. No llegó a una cuna común. Aterrizó directamente en el centro de una de las familias más poderosas del sur de Asia. Hija de Zulfikar Ali Bhutto y Nusrat Ispahani. Creció rodeada de la opulencia de los grandes terratenientes de Sindh. A primera vista, una infancia de privilegios y juegos, pero en realidad, un campo de entrenamiento intensivo. Su padre no la protegió de la realidad, la sumergió en ella. Desde muy pequeña, la niña fue expuesta a visitas de alto nivel. Zhou Enlai, Henry Kissinger, Hubert Humphrey. No eran visitas sociales, eran lecciones de poder. A los 9 años, mientras otros niños corrían por el parque, Benazir se sentaba en silencio. Observaba las negociaciones, absorbía los secretos del poder pakistaní. 1967. Zulfikar fundó el Partido Popular de Pakistán, el PPP. El lema retumbaba en las calles como un disparo. El Islam es nuestra fe. La democracia es nuestra política. El socialismo es nuestra economía. Todo el poder para el pueblo. Benazir tenía solo 14 años. No lo dudó. Firmó su ingreso al partido inmediatamente. La política no era solo el negocio familiar, era el aire que respiraba. Pero esta exposición temprana tenía un costo oculto. ¿Cómo moldearía esta presión a una adolescente? Parecía una ventaja, pero el destino cobraría cada lección con sangre. La formación de una líder. 1969. Benazir era 16 años más joven que la mayoría de los estudiantes universitarios. Pakistán quedaba atrás. El destino era Estados Unidos. Su padre movió los hilos. Usó cada conexión política disponible para lograr su admisión prematura en el Radcliffe College de la Universidad de Harvard. El objetivo era estudiar ciencias políticas. Pero al llegar, se encontró con un país en llamas. La guerra de Vietnam estaba en su punto máximo. Robert Kennedy y Martin Luther King acababan de ser asesinados. El ambiente no era de estudio silencioso. Era de caos. En los archivos se lee: Benazir fue testigo de protestas masivas y movimientos por los derechos civiles. Los informes estudiantiles registran un dato duro. Lloró durante casi todo su primer semestre. Luchaba por adaptarse. El frío y la soledad golpeaban fuerte, pero eso era solo el principio. Años más tarde, cambiaría su versión. Llamaría a Harvard los 4 años más felices de su vida. Benazir describió este periodo como una revelación.
Descubrí que si no te gustaba algo, podías hacer algo al respecto. Su generación creció con una idea fija: salvar el mundo. En Harvard entendió la teoría, pero en las calles aprendió el poder real de la resistencia civil. Esas lecciones serían su única defensa al volver a Pakistán, 1973. Tras graduarse, cruzó el Atlántico hacia la Universidad de Oxford. Estudió filosofía, política y economía. Allí alcanzó un hito histórico. Se convirtió en la primera mujer asiática elegida presidenta de la Oxford Union Society. No era un club cualquiera, era la sociedad de debate que formaba a los primeros ministros británicos. En el encuadre de la época se la ve confiada, discutiendo en salones de madera noble. Un biógrafo describió Oxford como el momento más despreocupado de su existencia, pero la calma era engañosa. ¿Cómo prepararía esta educación occidental a una joven para enfrentar a generales islámicos? En los debates de Oxford no había fusiles. Los fundamentalistas no escuchaban argumentos lógicos. Pakistán estaba al borde del colapso y ella regresaba directo al ojo del huracán. Junio de 1977. La tragedia estaba lista para comenzar. Junio de 1977. El calor de Pakistán recibió a Benazir Bhutto tras años bajo la lluvia de Oxford. Acababa de aterrizar con un título universitario y una misión clara: trabajar en la oficina de su padre, el primer ministro. Todo parecía estar en orden. Los planes estaban trazados, pero la estabilidad era un espejismo. 5 de julio de 1977. Solo días después de su llegada, los tanques salieron a la calle. El general Muhammad Zia-ul-Haq dio la orden. El mismo hombre que dirigía el ejército bajo el nombre de Zulfikar Ali Bhutto ahora le apuntaba a la cabeza. El golpe militar fue rápido, el gobierno cayó. Zulfikar fue arrestado. ¿Por qué el general Zia entró en pánico tras liberar a Bhutto? Parecía que tenía la situación bajo control, pero el miedo a la multitud fue más fuerte que las armas. Cuando Zulfikar fue liberado tras un mes de detención, las calles se llenaron. La gente gritaba su nombre. Zia vio en esos gritos su propia sentencia. En septiembre, la policía volvió a por el ex primer ministro. Esta vez la acusación era letal, un asesinato político cometido en 1974. No fue un proceso normal. Los expertos legales lo calificaron como el mayor escándalo judicial en la historia de Pakistán. Se saltaron los protocolos. El caso fue transferido directamente a la Corte Suprema de Lahore, sin pasar por tribunales inferiores, sin derecho a una primera apelación. El juez interino, Malvi Mustaq Hussain, tenía un historial conocido. Odiaba a Bhutto. Lo trajeron de urgencia desde el extranjero para presidir la sala. Hussain fue claro con un periodista de su confianza: si no juzgo yo este caso, ningún otro juez colgará a Bhutto. La sentencia ya estaba escrita antes de empezar. 18 de marzo de 1978. El martillo golpeó la mesa. Zulfikar Ali Bhutto fue condenado a muerte por el asesinato de Nawab Mohammed Ahmad Khan. En febrero de 1979, la Corte Suprema confirmó la sentencia: 4 votos contra 3. Un margen mínimo para una vida humana. A primera vista, un proceso judicial legítimo, pero en realidad, una manipulación calculada desde las sombras. Ramsey Clark, ex fiscal general de los Estados Unidos y defensor de Bhutto, expuso la verdad al New York Times. 2 jueces de la Corte Suprema fueron bloqueados. Se utilizaron medios cuestionables para impedir su presencia. Si hubieran estado allí, el veredicto habría cambiado. La soga no se habría tensado. El mundo reaccionó. Los líderes globales enviaron peticiones de clemencia. El coronel Muammar el-Gaddafi envió a su primer ministro desde Libia en una misión urgente. Intentaron negociar, pero Zia no escuchó. Desestimó las peticiones, las llamó actividad sindical entre políticos. La decisión era irrevocable. 4 de abril de 1979, prisión central de Rawalpindi. A esa hora, la madrugada cubría los muros de la cárcel. El superintendente entró en la celda. En sus manos, la orden de ejecución. En la escena se observa: el condenado no tiembla. El coronel Rafiuddin, testigo presencial, registró los hechos. No vio pánico en el rostro del señor Bhutto. Zulfikar estaba tranquilo, relajado. Incluso tenía una leve sonrisa en el rostro. El verdugo hizo su trabajo. Zulfikar Ali Bhutto fue ahorcado. Esa misma noche sacaron el cuerpo. Lo enterraron en el mausoleo familiar en Garhi Khuda Bakhsh. A kilómetros de distancia, Benazir pasaba la noche en vela. Estaba confinada, sola.
No hubo despedidas, solo el silencio de una celda y la certeza de la muerte. Pasaron décadas. En marzo del año 2024, 44 años después de la ejecución, la Corte Suprema de Pakistán admitió el error. Reconocieron finalmente que a Zulfikar se le negó un juicio justo. Pero para Benazir, en 1979 no hubo justicia. Solo una lección brutal. El precio de la política en Pakistán se pagaba con sangre. ¿Cómo reacciona una joven de 25 años ante el asesinato de su padre? ¿Cómo se transforma el dolor en combustible político? Comenzó el ascenso de la heredera. Tras la ejecución, Benazir Bhutto no se escondió. Asumió el liderazgo del Partido Popular de Pakistán, tenía 25 años y un objetivo: derribar al dictador. Los años siguientes fueron un calvario: prisiones, exilio. Benazir entraba y salía de arrestos domiciliarios. Pasó casi 6 años atrapada entre muros de prisión y el exilio forzado en Londres. El régimen militar aplicó toda su presión. Intentaron romper su espíritu. Fracasaron. De 1984 a 1986 operó desde Gran Bretaña, pero la distancia no la debilitó. En el 86, Bhutto regresó a Pakistán. Junto a su madre, Nusrat, lideró la oposición democrática. Su oratoria era afilada, su educación occidental le daba ventaja. Su carisma movía masas. Se convirtió en el símbolo intocable de la resistencia. 17 de agosto de 1988, el destino intervino. El avión del general Zia se estrelló. Las circunstancias nunca se aclararon del todo. Pakistán contuvo el aliento. El camino estaba despejado. Se convocaron elecciones. 1 de diciembre de 1988. Los resultados llegaron. A los 35 años, Benazir Bhutto hizo historia. Se convirtió en la primera mujer en liderar un estado musulmán en la era moderna. También era la persona más joven en hacerlo. En el encuadre se ve una mujer sosteniendo el poder, apenas 3 meses después de dar a luz. Era la primera vez que una madre reciente asumía una jefatura de gobierno. Los registros históricos documentan la reacción mixta. El país estaba dividido. Benazir recordaba las voces de sus detractores. Una mujer ha usurpado el lugar de un hombre. Debería estar muerta. Debería ser asesinada. Ha cometido herejía. Pero esto era solo el principio de la tormenta. Su primer gobierno duró menos de 2 años. ¿Qué fuerzas operaron en la oscuridad para derrocar a la hija de Bhutto? ¿Y qué haría ella cuando le arrancaran el poder de las manos por primera vez? $5.000 millones. Ese fue el precio de su caída. ¿Cómo reaccionó Benazir Bhutto cuando le arrancaron el poder por primera vez? Parecía intocable en la cima, pero la pérdida del mando fue brutal y absoluta. Su primer mandato como primera ministra comenzó en 1988. Apenas duró 2 años. En 1990, el presidente Ghulam Ishaq Khan firmó la orden de destitución. Las acusaciones eran graves: corrupción sistémica y gobierno incompetente. Bhutto perdió las elecciones de ese mismo año. Recogió sus documentos y abandonó la residencia oficial, pero no se rindió. Regresó a la arena política en 1993. Consiguió un segundo mandato. Supervisó privatizaciones económicas y empujó leyes por los derechos de las mujeres. Sin embargo, el ciclo se repitió. En 1996, el presidente Farooq Leghari la despidió nuevamente. Los cargos eran idénticos. A primera vista, parecía una persecución política de sus rivales, pero en realidad, las pruebas financieras eran abrumadoras. En las imágenes de archivo se ve a una líder sonriente con su hija en brazos. En 1990 se convirtió en la primera mandataria electa en dar a luz ocupando el cargo. Pero fuera de las cámaras, su administración se desmoronaba. La inestabilidad política paralizaba las calles. Lo que realmente destruyó su legado no fue la política, sino el dinero. Los investigadores pakistaníes destaparon el fraude. Acusaron a Bhutto de desviar hasta $5.000 millones de las cuentas del gobierno. No eran suposiciones. Estados Unidos y Gran Bretaña aportaron documentos clave. Los papeles rastreaban propiedades de lujo compradas a cambio de contratos estatales. Una red compleja de cuentas bancarias alrededor del mundo servía para ocultar el botín. Esto era solo la punta del iceberg. Su esposo, Asif Ali Zardari, pagó las consecuencias inmediatas. Pasó 8 años en prisión bajo cargos de corrupción. La calle le puso un apodo indeleble: Señor 10%. Se le acusaba de cobrar comisiones ilegales en cada contrato gubernamental firmado.
Bhutto rechazó todas las acusaciones. En las grabaciones de la época, su voz suena firme y desafiante. Afirmaba que sus acusadores solo querían expulsarla del poder, pero las evidencias se acumulaban en los tribunales. En 1998 optó por la huida. Se autoexilió. Vivió entre los lujos de Dubái y Londres durante la siguiente década, lejos de los jueces pakistaníes. La investigación continuó sin ella. En 2003, un tribunal suizo emitió una condena formal por lavado de dinero. Se escuchó el golpe del mazo judicial. Parecía el final definitivo. ¿Cómo podía alguien acusado de robar miles de millones planear su regreso? ¿Qué fuerzas geopolíticas estaban dispuestas a ignorar el robo masivo? Benazir Bhutto estaba a punto de recibir una última oportunidad. Era el año 2007. El retorno fatal había comenzado. Octubre de 2007. El regreso estaba marcado por la muerte. La presión llegaba desde Washington. Los partidarios de Bhutto dentro del gobierno estadounidense forzaron la mano. El presidente Pervez Musharraf no tuvo salida. Firmó la amnistía. Benazir Bhutto y su esposo, Asif Ali Zardari, quedaron limpios de los cargos de corrupción. Un acuerdo político sellado en despachos lejanos abrió el camino, pero el terreno estaba minado. Las amenazas de los militantes islámicos inundaron los canales de inteligencia. Prometían sangre. Bhutto aterrizó en Pakistán el 18 de octubre con un solo objetivo: las elecciones generales de 2008. Cientos de miles de personas la recibieron en Karachi. En las imágenes de archivo se ve un mar de banderas tricolores y rostros eufóricos, pero la celebración se convirtió en cacería. A primera vista, un regreso triunfal, pero en realidad era una trampa mortal. Ese mismo día, el convoy avanzaba lento entre la multitud. Entonces, el destello. Un terrorista suicida detonó la carga. 136 muertos, más de 450 heridos. El olor a explosivo y carne quemada llenó el aire. ¿Por qué sobrevivió Benazir a esa primera masacre? Parecía protegida por el azar, pero fue un simple movimiento físico. Justo en el momento del impacto se agachó tras el blindaje de su vehículo. El metal recibió la metralla. Ella salió ilesa, pero esto era solo el principio. Benazir sabía que era un blanco móvil. Era la 1 de la madrugada del 27 de diciembre de 2007. Una visita nocturna rompió el protocolo. El teniente general Nadim Taj, director del ISI, la principal agencia de inteligencia, llegó a su residencia en Islamabad. No traía saludos, traía una advertencia final. El general habló claro: los suicidas estaban listos. Atacarían en Rawalpindi, antes, durante o después del mitin. Bhutto lo miró con sospecha. Creía que era un juego mental para que cancelara el evento. Boss le respondió con dureza: si la inteligencia conocía a los hombres bomba, debían arrestarlos. Taj negó con la cabeza. Dijo que era imposible. Quemarían a sus fuentes. La tensión era absoluta. Días antes, Bhutto había escrito una carta a Musharraf. Nombres y apellidos, la lista de sus posibles verdugos. La mañana de su asesinato se reunió con el presidente afgano Hamid Karzai. Le confesó su miedo. Los servicios de inteligencia conspiraban para eliminarla. Incluso dejó un rastro digital. Envió un correo al periodista de CNN, Wolf Blitzer. Si moría, la culpa era de Musharraf. No había vuelta atrás. Benazir insistió en ir al mitin. Sabía que podía ser su fin. ¿La motivaba una ambición política ciega? ¿O un compromiso real con la democracia? La respuesta murió con ella. Llegó al parque. Subió al estrado. Se escucha en la grabación. Disparos secos y luego una detonación final. El caos se apoderó de Rawalpindi. Así terminó el retorno. 27 de diciembre. La historia se interrumpió de golpe. 18 y 16 minutos. Esa fue la hora exacta en que los médicos declararon la muerte. El 27 de diciembre de 2007 marcó el final. Benazir Bhutto salió hacia Rawalpindi al mediodía. Su destino era el Parque Liaquat National Bagh. Al llegar, la escena era inmensa. 10.000 personas llenaban el recinto. El ruido de la multitud era ensordecedor. Benazir subió al escenario rápidamente. Habló durante 30 minutos. No fue un discurso técnico, fue una proclamación de sangre y linaje. Se refirió a sí misma 2 veces como hija de Zulfikar. Invocó el nombre de su padre 17 veces. Dijo a la masa que él encontró su grandeza luchando contra dictadores militares. La gente gritaba en respuesta. Al terminar el discurso, Benazir entró en su vehículo blindado. El protocolo era claro: mantenerse protegida. Pero ella rompió la regla. Abrió el techo solar. Comenzó a saludar a la multitud. Eran aproximadamente las 6 menos 10 de la tarde. De repente, el caos. En la grabación se escucha:
Disparos secos y rápidos. Alguien disparó directamente contra ella después de la concentración política. Segundos después, el mundo tembló. Un terrorista suicida detonó su chaleco explosivo justo tras los disparos. Fuego, gritos, olor a pólvora y carne quemada. La trasladaron de urgencia al Hospital General de Rawalpindi. Los médicos intentaron todo. Fue inútil. A las 18:16 hora local, el monitor cardíaco se detuvo. La explosión no solo se llevó a Benazir, mató a otras 23 personas en el acto, pero esto era solo el principio. La causa exacta de la muerte desató una controversia inmediata. ¿Qué la mató realmente? El 8 de febrero de 2008, los investigadores de Scotland Yard presentaron su conclusión. Dijeron que no fue una bala. Afirmaron que Benazir murió al golpearse la cabeza contra la palanca del techo solar por la fuerza de la explosión. A primera vista, un accidente trágico derivado del estallido, pero en realidad, muchos vieron esto como un encubrimiento deliberado. Nadie aceptó esa versión oficial. Benazir Bhutto ya había sobrevivido a un intento similar en Karachi 2 meses antes. En aquel ataque murieron al menos 180 personas. Esta vez no hubo escapatoria. ¿Quién mató a Benazir Bhutto? Parecía la pregunta obvia, pero las respuestas se perdieron en un laberinto de intereses. Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, nombró una comisión de investigación independiente a petición del gobierno pakistaní. El objetivo era encontrar a los organizadores y patrocinadores. La comisión no llegó a una conclusión definitiva. Sin embargo, el Ministerio del Interior de Pakistán tenía prisa. Revelaron supuestas pruebas irrefutables. Culparon a Al-Qaeda. El brigadier Javed Iqbal Chima presentó una prueba auditiva. Se escucha una interceptación de inteligencia. El líder de Al-Qaeda, Baitullah Mehsud, felicita a su personal. Califica el ataque como un acto cobarde pero exitoso. Mehsud negó la acusación rotundamente. Nunca pudo ser interrogado. Murió en un ataque de drones estadounidenses en agosto de 2009. La investigación de la ONU reveló algo mucho más siniestro. El informe descubrió negligencia total. Los arreglos de seguridad de las autoridades federales fueron fatalmente insuficientes. Eran ineficaces. Más grave aún, las investigaciones posteriores fueron obstaculizadas. Hubo un encubrimiento activo. La comisión señaló que Benazir enfrentaba amenazas graves de múltiples fuentes. Al-Qaeda, los talibanes, grupos yihadistas locales y un enemigo más peligroso, elementos del propio establecimiento pakistaní. A pesar de esto, la investigación oficial se centró en operarios de bajo nivel. Buscaron a los peones supuestamente vinculados a Baitullah Mehsud. La comisión enfatizó un hecho alarmante. Los investigadores descartaron investigar al establecimiento pakistaní. Ignoraron a las 3 personas que Benazir identificó explícitamente como amenazas en su carta del 16 de octubre de 2007. Esa carta fue enviada al general Musharraf. El general Pervez Musharraf era presidente en el momento del ataque en Rawalpindi. El informe fue duro con él. El gobierno federal carecía de un plan de seguridad integral. Fue un error imperdonable. El gobierno no ordenó a las autoridades provinciales proteger a Benazir. El contraste era evidente. El 22 de octubre de 2007, otros 2 ex primeros ministros recibieron medidas de seguridad estrictas y específicas. Benazir fue dejada a su suerte. Tras el asesinato, el presidente Musharraf negó su responsabilidad. Dijo que la muerte fue culpa de ella. Alegó que Benazir asumió riesgos innecesarios. La culpó por no abandonar la concentración lo antes posible. La conducta del equipo de seguridad personal también levantó sospechas. Rehman Malik, jefe de seguridad civil de Benazir, no se quedó a coordinar. Simplemente abandonó la escena tras el ataque. Huyó hacia Islamabad mientras su jefa moría en el hospital. Una década después, Malik se excusó, diciendo que seguía instrucciones policiales. Farhatullah Babar, el encargado de grabar los discursos de Benazir, estaba en el coche. Su testimonio fue amargo. Dijo que permitir que el coche de seguridad se alejara ese día fue el mayor arrepentimiento de su vida. El crimen quedó envuelto en sombras, un legado controvertido y una investigación fallida. Así terminó una era. El 28 de diciembre de 2007, Pakistán se detuvo. Cientos de miles de hombres desarmados rodearon el mausoleo familiar en Garhi Khuda Bakhsh. El aire estaba cargado de polvo y tensión. No había silencio. Solo el sonido de los lamentos y el roce de miles de pies sobre la tierra seca de la provincia de Sindh. Asif Ali Sardari, el esposo de Benazir, llegó acompañado de sus 3 hijos y de Sanam, la hermana de la difunta.
¿Por qué una multitud tan inmensa arriesgaba su vida allí? Parecía una simple despedida política, pero en realidad era el funeral de una dinastía entera. Benazir bajó a la tierra junto a su padre, Zulfikar Ali Bhutto. El ciclo se cerraba de forma brutal. Padre e hija, unidos por la muerte violenta y el fanatismo. En la imagen se ve. El ataúd desciende lentamente hacia la oscuridad mientras la gente llora. La noticia de su muerte no trajo paz. Desató el caos inmediato. Estallaron protestas en cada rincón del país. Las comisarías ardieron. Hubo enfrentamientos directos con la policía en las calles principales. La Comisión Electoral de Pakistán no tuvo opción. Retrasaron las elecciones generales un mes, pero el plan de sucesión ya estaba escrito. En su testamento político, Benazir no dejó lugar a dudas. Nombró a su hijo, Bilawal Bhutto Zardari, como el nuevo rostro del Partido del Pueblo pakistaní. Tenía solo 19 años, aún estudiaba en Oxford, no estaba listo para gobernar una nación nuclear. El acuerdo fue pragmático. Su padre, Asif Ali Zardari, serviría como presidente interino hasta que el chico terminara sus estudios en Inglaterra. El partido formó una coalición amplia. Arrasaron en las elecciones de 2008. En septiembre de ese mismo año, Asif Ali Zardari se convirtió en presidente de Pakistán. A primera vista, una victoria de la democracia, pero en realidad fue el triunfo de la ironía. El hombre señalado por corrupción alcanzó el puesto que su esposa nunca logró retener por mucho tiempo. El legado de Benazir quedó partido en dos. Los grupos islamistas y las fuerzas conservadoras no le perdonaron nada. La acusaban de inexperiencia política, de corrupción sistémica, odiaban su agenda secular y moderna. Las acusaciones sobre miles de millones de dólares desviados nunca se aclararon del todo. Los archivos se cerraron sin respuestas. Sin embargo, al inicio de su carrera, las masas la adoraban. La comunidad internacional la veía como un faro de esperanza. Se convirtió en un icono de los derechos de la mujer en una sociedad dominada absolutamente por hombres. No era una santa. Las pruebas de corrupción eran sólidas. Llenó cargos importantes con sus propios parientes. Su política exterior tuvo consecuencias fatales. Fue bajo su segundo mandato en los años 90, cuando los talibanes apoyados por Pakistán tomaron Kabul. Pocos conocían esa faceta oscura. Benazir era una líder civil dispuesta a desafiar a los generales. Sabía que volvería para morir. Escribió cartas de despedida. Recibió advertencias de inteligencia. Ignoró las amenazas directas. Su regreso en 2007 fue una sentencia de ejecución firmada por ella misma. ¿Por qué lo hizo? Ambición personal, lealtad ciega a su sangre, o la creencia genuina de que la democracia valía su vida. Probablemente una mezcla letal de las tres. Los investigadores de la ONU tardaron 2 años en revisar el caso. La conclusión fue seca. El general Musharraf cargaba con la responsabilidad moral y política. No proporcionó la seguridad que ella pidió con urgencia. Tenía derecho a protección. La dejaron sola ante los lobos. La cámara registra soldados armados patrullando las calles mientras los civiles miran al suelo. Pakistán sigue atrapado en la misma trampa que mató a los Bhutto. Militares que controlan el poder real. Civiles que fingen gobernar. Extremistas que aterrorizan a quien se atreve a levantar la voz contra el status quo. Pasaron 10 años desde el atentado. Los analistas notaron algo evidente. El vacío que ella dejó en la política pakistaní nadie pudo llenarlo. Benazir fue enterrada envuelta en una sábana blanca. Ese velo se convirtió en su marca final. Su caso no trata sobre la banalidad del mal, trata sobre la fragilidad del poder. En estas naciones, las instituciones democráticas son demasiado débiles para proteger incluso a sus líderes más prominentes. Las dinastías políticas encarcelan a países enteros en ciclos de sangre. Los hijos no solo heredan los partidos políticos, heredan las balas destinadas a sus padres. La familia Bhutto pagó la factura completa, el abuelo ahorcado, la madre asesinada, los tíos muertos en circunstancias extrañas. Se escucha el eco de un disparo lejano. Benazir sabía exactamente qué órdenes se daban en las sombras. No vuelvas o estarás muerta. Ella eligió desobedecer. Eso la convierte en heroína o en imprudente, mártir de la democracia o víctima de su propia ambición dinástica. Las últimas palabras las escribió con su propia sangre. Octubre de 2007. Benazir Bhutto firmó su propia sentencia de muerte antes de subir al avión. No era un simple testamento político, era un seguro de vida fallido. Bhutto entregó un documento sellado a Mark Siegel, su hombre de confianza en Occidente. Las instrucciones eran precisas. Si algo le ocurría, el mundo debía saberlo.
El documento no hablaba de propiedades ni de cuentas bancarias, señalaba objetivos. En el papel aparecían 3 nombres, 3 figuras de la cúpula militar y de la inteligencia pakistaní. Para ella, la conspiración ya estaba en marcha. Escribió una frase lapidaria: "Nada es tan peligroso como la política en Pakistán, nada". Pero esto era solo el principio. 2 días antes del final, redactó otra carta. El destinatario era el general Pervez Musharraf. En el texto detallaba las amenazas, nombres, rangos, movimientos sospechosos. Exigió una investigación sobre los oficiales de seguridad encargados de protegerla. Creía que eran los mismos que planeaban matarla. Musharraf nunca respondió. El silencio del Palacio Presidencial fue total. Esa carta solo vio la luz cuando el cuerpo de Benazir ya estaba bajo tierra. ¿Por qué regresó si sabía que la esperaban francotiradores? Parecía un acto suicida. Pero el cálculo político pesó más que el instinto de supervivencia. Semanas antes de pisar suelo pakistaní, se sentó frente a David Frost. En la grabación se ve: la iluminación del estudio es tenue, su rostro está sereno. Frost lanzó la pregunta obvia: ¿por qué arriesgarse? Ella no dudó. Dijo que no podía haber mejor muerte que morir por la democracia. Aseguró que su contribución había sido saboteada y debía restaurarla. Frost insistió. Presionó sobre sus hijos. Benazir no bajó la mirada, respondió con frialdad. Pensaba en ellos cada día, pero también pensaba en los millones de niños pakistaníes condenados a la dictadura militar. No quería ser recordada como la cobarde que vivió en el exilio. Prefería ser la líder que regresó al infierno. No, hoy, esas palabras están talladas en piedra. El mausoleo de Garhi Khuda Bakhsh recibe a cientos de miles de personas cada año. El polvo del desierto cubre a la multitud que viene a rendir homenaje. A primera vista, un país democrático. Pero en realidad, el guión no ha cambiado. Han pasado casi 2 décadas. Pakistán sigue atrapado en el mismo bucle que devoró a Bhutto. El ejército mantiene el control real detrás de las cortinas. Los civiles ganan elecciones, pero pierden el poder. La democracia es un experimento fallido, amenazado por fusiles y decretos. Su hijo, Bilawal Bhutto Zardari, ya ha superado los 30 años. Dirige el Partido Popular de Pakistán. Lleva el apellido como un escudo y como una diana en la espalda. En sus discursos invoca a su madre y a su abuelo. La dinastía persiste, porque en Pakistán un apellido pesa más que un programa de gobierno. Su padre, Asif Ali Zardari, logró lo imposible: completar un mandato presidencial entre 2008 y 2013. Pero la sombra de la corrupción nunca se alejó. El legado de Benazir sigue manchado por la fortuna inexplicable acumulada durante sus años en el poder. Luego la situación se oscureció aún más. Nunca se supo quién dio la orden final. 5 hombres fueron llevados ante el Tribunal Antiterrorista. El proceso se arrastró durante años. En el año 2017, el juez dictó sentencia. Todos absueltos. No había pruebas. La razón fue técnica y brutal. La cámara registra. Minutos después del atentado, camiones de bomberos entran en la escena. No buscaban apagar un fuego. Los operarios encendieron las mangueras. El agua a presión barrió la sangre, los restos de explosivos y los casquillos. En cuestión de minutos, la escena del crimen se convirtió en una calle mojada. La ONU fue clara en su informe. La investigación fue saboteada deliberadamente. Militantes islámicos, elementos deshonestos de la inteligencia, rivales políticos. La verdad quedó sepultada bajo capas de secreto de Estado. Pero hay hechos que no se pueden borrar. Benazir Bhutto volvió a Pakistán sabiendo que iba a morir. Las advertencias llegaron por canales diplomáticos y por amenazas directas. Sobrevivió a un primer ataque masivo a su llegada. La mañana de su muerte, recibió un informe de inteligencia. Hombres bomba la esperaban. En el encuadre, ella se levanta por el techo corredizo del vehículo. No fue ingenuidad. Fue una decisión táctica. Creía que su martirio sería más útil para la causa que su supervivencia política. La historia dictará su veredicto final. Pero por ahora, su figura sigue siendo una herida abierta en el siglo XXI. Si este relato te hizo pensar en el precio de liderar naciones rotas, compártelo. Porque en lugares como Pakistán, las balas todavía gritan más fuerte que los votos.